Iniciamos, buenas tardes a todos, gracias a todos los que se conectaron. Iniciamos la primera conferencia de 2022 en el Foro Estratégico. La apertura va a estar a cargo de la doctora Norma Cadopi, quien es médico oncóloga y magíster en energías renovables y cambio climático por la Universidad Europea de la Empresa. Bueno, muchas gracias nuevamente y Norma, te escuchamos cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo ciclo de conferencias de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, que presido desde el año 2005, es decir, desde hace 17 años, y que desde que comenzó la pandemia llevamos adelante, al igual que otras de nuestras actividades en contacto con las distintas sedes del interior del país, en forma virtual. Quiero agregar que mientras las conferencias eran presenciales y los asistentes tenían que presentarse en el edificio de las academias en Avenida Alvear y Rodríguez Peña, nosotros íbamos al cuarto piso a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Eran menos los que tenían las posibilidades de asistir y algo muy importante, teníamos no solo asistentes, sino también expositores de otras partes del mundo. Y me refiero a los que estaban en Washington, en Londres, en Madrid y en París. Y por un lado hicieron preguntas, expusieron, agradecieron y también nos reprocharon que los hacíamos trasnochar, porque claro, para nosotros era una hora y con la diferencia horaria ellos era prácticamente trasnoche. Agradezco muy especialmente el trabajo del doctor Pablo Stefanoni Rubio, nieto de mi maestro Horacio Rubio, y del licenciado Roberto Tazara, que motorizan esta iniciativa y nos permiten que la conectividad funcione y de esta manera encontrarnos. En esta primera charla del ciclo 2022 propusimos anticipar una iniciativa importante en la que venimos trabajando desde mediados del 2020. Me refiero a la edición de un libro que dimos en llamar Energías Renovables, Eficiencia Energética y Cambio Climático, que tiene como propósito, compartido con los expertos que escriben cada capítulo, avanzar por un camino que nos permita abrir nuevos horizontes, crear nuevas posibilidades, transformar cada una de esas posibilidades en una solución concreta y de esta manera contribuir a construir nuestro futuro. Este tema es una invitación a explorar una de las riquezas naturales de la Argentina y como lo expresó Gregory Bateson en el comienzos del siglo XX, famoso biólogo, antropólogo y científico social, y que muchos de sus trabajos los compartió con su esposa, la prestigiosa antropóloga Margaret Mead, dijo: si queremos vivir en armonía con los demás seres vivos del planeta, debemos aprender a pensar como piensa la naturaleza. Estamos en medio de una crisis energética, nadie lo duda. De ahí que pienso que los desafíos a los que nos enfrentamos son graves, son reales y son muchos. Hoy es imprescindible que los líderes mundiales se despierten, como lo hacemos los ciudadanos, y que consideremos que si cada uno de nosotros tuviera la posibilidad de
sufrir un accidente automovilístico fatal, sin duda tomaríamos las precauciones necesarias. En cambio, si nuestras finanzas tuvieran un 10% de posibilidad de sufrir una severa pérdida, reevaluaríamos nuestros bienes. Y entonces, si sabemos que el mundo se está calentando y que tenemos un 10% de posibilidades de que esto nos pueda conducir a una grave catástrofe, más de lo que ello que podamos imaginar, porque no estamos haciendo mucho más. Las tendencias medioambientales de las últimas décadas responsables de la deforestación, la erosión de los suelos, la expansión de los desiertos, la reducción de los glaciares y el aumento sostenido de los niveles de dióxido de carbono, el principal gas efecto invernadero que causa la crisis climática, junto con los óxidos de nitrógeno y el metano, se siguen acentuando en forma permanente. Estas emisiones de origen humano tendrían que reducirse drásticamente con respecto a los niveles actuales y seguir disminuyendo hasta alcanzar el cero neto hacia el 2050. El cambio de clima no siempre fue causado por la humanidad. La mayoría de los cambios climáticos se fueron sufriendo mucho antes de que hubiera humanos. Sin embargo, el cambio climático actual es el efecto secundario de un fenómeno humano muy poderoso, que es la industrialización mundial. Sabemos que en el mundo se están produciendo nuevos modos de industria que responden a la expansión de la biotecnología, la nanoingeniería, la química, las telecomunicaciones, la robótica. Ellos son los que permiten multiplicar a través de organismos vivos infinita cantidad de veces sus productos y lo hacen sin desechos ni pérdidas de energía. Y mientras están los que anuncian que el apocalipsis llegará irremediablemente, también están los que piensan que esta crisis de la sociedad industrial, que por ser crisis será transitoria, podrá resolverse mediante privaciones temporales o con un ajuste tecnológico y político. Es nuestro deber procurar en todo momento evitar la enorme inequidad social que hoy padecemos. A pesar de estar inmersos en la pandemia por el COVID-19 y una posible guerra nuclear mundial, estamos en condiciones de emprender la construcción de una sociedad más próspera y en búsqueda de su plena libertad y de la ética de la solidaridad. Y permítanme traer el pasado a nuestro presente y recordar lo que expresara el presidente Arturo Frondizi al asumir la presidencia en el año 1958. Dijo: pondremos a la ciencia en el lugar más conveniente. Utilizaremos el sol, el viento, el agua y la tierra para alimentar nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas. Y transformaremos nuestras escuelas para hacer frente a las actuales necesidades. Y en este siglo XXI, los beneficios están desigualmente repartidos. Mientras una parte de la humanidad disfruta del privilegio de una energía barata, abundante y limpia, la otra está inmersa en problemas sociales fundamentales. Sabemos que no hay plan B porque no tenemos un planeta B, y la razón
por la cual no se desarrollan en forma intensiva en nuestro país las energías renovables, la eficiencia energética y el uso racional de la energía, es por el cortoplacismo a que nos conducen nuestros gobernantes, porque piensan y actúan por periodos de 4 años y no logran construir a partir de consenso el largo plazo. A partir de esta realidad es que nos decidimos a escribir el libro con la participación de importantes expertos que tienen como premisa diseñar un plan de acción para nuestro país, instar a los decisores a concretarlo y que no nos falte la capacidad para cumplirlo. Tengo una noticia muy importante para compartir con todos ustedes. Se trata que en estos días hemos acordado con la Universidad de San Pablo T, de Tucumán, editar conjuntamente Foro y Universidad el libro que hoy nos ocupa. Esto nos lo confirmó hace pocos días su fundadora y conductora, la doctora Catalina Lonac. Quiero detallar rápidamente los autores que participan en el libro que les adelanto, aspiramos a publicarlo para los meses de junio o julio. El prefacio está a cargo de Joan Clos y Mathieu. El doctor Clos es exalcalde de Barcelona, ministro de Industria de España y Undersecretary de Naciones Unidas. El prólogo es del doctor José Octavio Bordón, presidente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. El capítulo primero trata sobre las energías renovables en el mundo y en la Argentina. Y el tema de la energía solar fotovoltaica está a cargo del ingeniero Alejandro Sitzer, gerente ejecutivo de Aldar. En el capítulo 2, los desafíos de las renovables en la Argentina del futuro, allí se trata de la generación distribuida y está a cargo de Julio Durán de la Universidad de San Martín. El capítulo 3, Medio Ambiente, Educación y Sociedad, allí la eficiencia energética como paradigma está a cargo del doctor Salvador Gil de la Universidad del San Martín y el CONICET. Y en el capítulo 4, de consideraciones finales para una política de Estado, el tema del cambio climático y la política de desarrollo global y nacional está a cargo del doctor Raúl Estrada Oyuela, embajador y redactor del Protocolo de Kioto. Les hemos solicitado, y les agradezco mucho por estar hoy aquí, a 3 de los autores para que den un pantallazo sobre lo que exponen en sus capítulos. Se trata del ingeniero Alejandro Sitzer, gerente ejecutivo de Aldar, docente de grado y posgrado, que se referirá a las energías renovables en general. El doctor Julio Durán, director del Departamento Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica y CONICET, que hablará sobre la generación distribuida de la energía. Y el doctor Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad San Martín CONICET, que abordará el tema de la eficiencia energética y el uso racional de la energía. Ahora sí, Alejandro, Julio y Salvador, por favor, adelante. Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla, si les parece. A ver, ahí se ve en modo presentación. Sí, está perfecto. Se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, en principio, buenas tardes.
a los participantes. Quiero agradecer a la doctora Cadotti y a todos los integrantes de la Fundación del Foro Estratégico por permitirme participar de esta primera conferencia virtual. En este caso particular, como bien dijo la doctora, y refiriéndonos al libro, mi tema es la energía solar fotovoltaica y de eso escribí, pero para la conferencia voy a exponer sobre un panorama general sobre las renovables, tratando de hablar bastante de lo que pasa en nuestro país. Muy bien, entonces para no perder más tiempo vamos a comenzar. Y si vamos a hablar de las energías renovables, vamos a tratar de definirlas. Y esta me parece una definición bastante interesante. Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes o recursos naturales, como el sol, el viento, el agua, la geotermia o la biomasa, caracterizándose por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Si bien el sol es la fuente madre de muchas de ellas, como el viento, los ciclos del agua o la propia biomasa, bien, era importante para mí destacarlo en la definición porque como se conoce un poco en el ambiente y en la jerga, y entonces podemos ver fotografías de distintas fuentes, empezando de izquierda a derecha por la parte superior, vemos aplicaciones de sistemas solares fotovoltaicos, aplicaciones de generación eólica, generación hidráulica, generación solar térmica, generación geotérmica, energía de las olas, la propia biomasa y energía mareomotriz. Es decir, una cantidad de fuentes muy importantes que están disponibles, y como bien digo, en forma ilimitada a nivel mundial. Ahora, cuando vamos a desarrollar proyectos de energías renovables, lo primero que tenemos que evaluar es el recurso, ¿sí? Porque cada zona geográfica específica puede tener un recurso de mayor o menor potencial. Entonces, si vamos a hablar de las fuentes y concentrándonos un poquito en lo que pasa en nuestro país, vamos a ver cuál es el potencial en nuestro país, ¿sí? Entonces, empecemos por la energía solar. Ahí podemos observar un mapa de irradiancia que está medido en unidades de energía por unidades de superficie diarios, y tenemos dos mapas, uno sobre la izquierda que es un mapa de los meses estivales y sobre la derecha un mapa de los meses invernales. En el mapa de la izquierda podemos observar un recurso de muy alta calidad a lo largo y a lo ancho del país, con predominancia y preponderancia en la zona noroeste del país, prácticamente hasta lo que es el Valle del Río Negro. Pero es muy importante destacar que tanto en primavera como en verano, en toda la República Argentina tenemos un excelente recurso solar. Yéndonos al mapa de la derecha, a los meses invernales, podemos ver que desde la provincia de Río Negro hacia el norte también tenemos un muy buen recurso medio. Esto, de alguna manera, nos da la conclusión de que el recurso solar en Argentina es de muy, muy alta calidad. Respecto al recurso hídrico, bueno, podemos ver en este mapa, donde se resumen muchas de las provincias que tienen participación en la generación hidroeléctrica en Argentina, como más allá de los tamaños, digamos, desde lo que son las mini y micro hidro hasta las grandes represas, tenemos una cantidad de recursos muy importante. Vale destacar aquí que la legislación argentina enmarca la energía renovable de fuente hídrica centrales de potencia de hasta 50 megavatios. De todos modos, yo no quería dejar de mostrar que el recurso en el país es muy importante, es utilizado y potencialmente muy importante también. En cuanto a la energía eólica, bueno, como seguramente ustedes saben, nuestra Patagonia tiene un recurso que es de los mejores a nivel mundial, al igual que el sur de la provincia de Buenos Aires, pero no solo la Patagonia tiene buen recurso, sino que hay ciertos puntos específicos de la provincia, de determinadas provincias, como la provincia de La Rioja, La Pampa, la propia Neuquén y Mendoza, que también tienen un muy buen recurso eólico que puede ser aprovechable. Siguiendo con las fuentes, vamos a la biomasa, y entonces ahí sí, la potencialidad de la biomasa en la Argentina es de muy alto valor y tal vez un poco tapada, digamos, por el gran crecimiento relativo que hay no solo en Argentina, sino en el mundo, de lo que es la energía eólica y la energía solar. Pero fíjense que está regionalizada, la potencialidad de la biomasa en la Argentina está muy regionalizada porque tenemos posibilidades desde los residuos forestales en sus distintos tipos, pasando por los residuos animales,
En cada una de las zonas geográficas del país tenemos caracterizados residuos muy importantes, tanto, insisto, vegetales, forestales fundamentalmente, y también animales. Desde el punto de vista de la generación de energía geotérmica, fíjense que en este mapa tenemos una potencialidad muy importante de un recurso de alta entalpía en la zona noroeste y en la zona centro-oeste del país, con la particularidad en la zona de Bahía Blanca de también de contar con un recurso ya de un poco más baja entalpía, pero aprovechable aquí. Siguiendo con las fuentes, podemos ver que también tenemos un recurso mareomotriz muy interesante, fundamentalmente en la zona patagónica, en la costa patagónica. Estamos hablando de un recurso de los más importantes del mundo, con diferencias entre las pleamares y las bajamares de hasta 20 metros, lo que nos permitiría generar una cantidad de energía muy interesante, lo mismo que la energía undimotriz, la energía de las olas, con posibilidades de aprovechamiento también en la costa patagónica, de entre 10 y 30 kilómetros por metro lineal de frente de ola. Es decir, fíjense cómo Argentina básicamente es un país bendecido por las fuentes renovables. No solo hay que desarrollarlo, solo hay que, como decía Norma, ver un poco a futuro, planificar digamos, e invertir en este sentido. Ahora, más allá de la fuente, y además de contar y de tener esa posibilidad de contar con la fuente, es muy importante que el país tenga un marco legislativo para poder desarrollarse, para que las energías renovables puedan desarrollarse. Y en ese sentido, Argentina tiene su historia. Y vamos a ver un poquito este tema. En el año 1998 se sanciona la ley 25019, fíjense que se llamaba Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, porque, insisto, eran las de mayor crecimiento relativo a nivel mundial y las de mayor posibilidad de desarrollo, cuyo decreto reglamentario se sanciona en diciembre de 1999, es decir, un año y 3 meses más tarde. Y en esto me quiero detener un poquito en cada una de las leyes que yo mencioné. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera está relacionada con la importancia política que se le daba en ese momento a la legislación. Es decir, la reglamentación se sanciona un año y 3 meses más tarde. Y esta ley, si bien parecía muy importante en su inicio y en su sanción como prácticamente primera ley nacional, prácticamente cayó, vamos a decir, en desuso, porque al poco tiempo cayó la ley de convertibilidad. Esta ley tenía incentivos en dólares que se transformaron a pesos y dejó de ser prácticamente interesante para los potenciales inversores. 8 años más tarde se sanciona la ley 26190, régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. De nuevo, es una ley sancionada en diciembre del 2006, cuyo decreto reglamentario se sanciona 2 años y medio más tarde, y el objetivo principal de esta ley mencionaba que el 8% de la matriz energética eléctrica debería estar compuesto y diversificado con energías renovables. ¿En qué término? En el término de 10 años. Bien, para ello se desarrolló un programa denominado Programa GENREN, que básicamente era una licitación que fue del orden de los 1000 megavatios, más que nada apuntada a la energía eólica, porque esos 1000 megavatios, 754 eran eólicos, y el objetivo, insisto, no se pudo cumplir en esos 10 años, es decir, al año 2016, porque de hecho, de acuerdo a fuentes de CAMESA, al año 2016, la incidencia de las energías renovables en la matriz energética eléctrica argentina no superaba el 0,5%, cuando el objetivo era el 8%. Entonces, de alguna manera se fue por más y se hace una modificatoria de esta ley 26190 y se sanciona en septiembre del año 2015 la ley 27191. En este caso sí, fíjense que el decreto reglamentario se lanza prácticamente en el límite de los 180 días, ¿no? En marzo del 2016, y más allá de correr ese objetivo inicial de la 26190, es decir, se pretende que ese 8% de incorporación y de diversificación dentro de la matriz energética eléctrica de Argentina con renovables se cumpla a diciembre del 2017 con un incremento gradual
hasta el año 2025 del 20%. Y para ello se lanza un programa similar al programa Genren, que es el programa Renovar. Inmediatamente, prácticamente a los 2 meses, se lanza ese programa, con un reparto un poquito más equitativo, que lo pueden ver allí en la pantalla: 600 megavatios de energía eólica, 300 de fotovoltaica, 65 de biomasas, 20 megavatios de mini hidroeléctrica y 15 de biogás. Y en este caso, la verdad hubo, a diferencia de lo que pasó con el programa Genren, que realmente no fue exitoso y creo que no llegó ni al 15% prácticamente de su cumplimiento, dada la situación específica que se vivía en Argentina en esos años de falta de financiamiento. Entonces, en este caso sí hubo de alguna manera una sorpresa, no solo por la potencia y la cantidad de proyectos ofrecidas respecto a lo que era el cupo inicial de estos 1000 megavatios, sino que a los precios que se presentaron, a los precios medios que se presentaron en cada una de las ofertas. Viendo un poco un resumen, porque sería muy largo contar todo lo que pasó en el programa Renovar, pero viendo un poco un resumen de las 3 primeras rondas, es decir, la ronda 1, la ronda 1.5, que fue consecuencia de todos los proyectos que se presentaron en la ronda 1 y que no pudieron ser adjudicados, se les dio una posibilidad intermedia, y por eso fue la ronda 1.5, para que puedan mejorar sus ofertas, y al año la ronda 2. Digamos, el resumen de esas 3 rondas marca que fueron adjudicados 147 proyectos por una potencia total de 4.466,5 megavatios. Y como se observa en la pantalla, con una preponderancia de proyectos basados en generación de energía eólica y en energía solar fotovoltaica. Bien, ahora, estos proyectos estaban fundamentalmente relacionados con megacentrales para poder evacuar la energía a través de las redes de distribución, ¿sí? Y entonces, esta cantidad de proyectos adjudicados de alguna manera empezaba a marcar algún inconveniente de saturación para poder evacuar esa energía generada en las redes de distribución existentes. Por lo cual, mientras tanto, el país trataba de pensar en un armado de infraestructura paralelo de redes de distribución, se lanzó una ronda 3 llamada Mini-REN, con el objetivo de poder utilizar las redes de media tensión, es decir, las redes de 13,2, 33 y 66 kV, que tenían vacancia, que tenían posibilidad de evacuación de energía. Para ello, esta ronda Mini-REN se lanzó con un entorno de proyectos de entre medio megavatio y 10 megavatios, y las conclusiones son que se presentaron 56 proyectos por un total de 352,1 megavatios, de los cuales fueron adjudicados 38 proyectos por 259 megavatios, con preponderancia nuevamente de proyectos en cantidad y potencia eólicos y solares fotovoltaicos. Bien, ahora, la ley 27191, entre otras cosas, más allá de del objetivo principal de ese 8% y 20% al 2025, de la conformación de un fondo denominado FODER para poder financiar proyectos de energías renovables, y del resto de los diferimientos impositivos que otorgaba esta ley, agregaba, a diferencia de la 26190, un artículo muy importante, que era que todos los grandes usuarios que tengan contratada potencia por arriba de los 300 kilovatios estaban obligados al cumplimiento de la ley, para lo cual era necesario que esos usuarios, esas grandes empresas que tienen contratados por encima de 300 digamos, kilovatios de potencia, pudiesen acceder a fuentes energéticas renovables. Y esto lo podían hacer, ya sea a partir de la compra conjunta a través de CAMESA, a partir de la disponibilidad de cabezas de energías renovables, a partir de la autogeneración, es decir, la posibilidad de que las propias empresas compren equipamiento, instalen equipamiento, hagan sus evaluaciones energéticas y puedan cumplimentar con la ley, o a través de lo que se llamó el mercado a término, el MATER, que no es otra cosa que un contrato entre privados. Es decir, un privado que decide generar o crear su empresa para generar energía eléctrica renovable, y otro privado que necesita cumplimentar con la ley y por lo tanto tiene que comprar esa energía. Para ello, y a través de la resolución 281 del año 2017, se lanzaron
licitaciones trimestrales que ponían, digamos, que permitía poner y dar prioridad de despacho a esa generación con energías renovables para que las empresas pudiesen adherirse a esta forma para el cumplimiento de la 27191. Y pueden ver en el cuadro de la izquierda cómo desde el cuarto trimestre del 2017, donde comienzan estas licitaciones, hasta el tercer trimestre de 2018, hubo una cantidad de proyectos con una cantidad de potencia bastante interesante que le fueron asignando prioridad de despacho, pero fíjense cómo a partir del cuarto trimestre del 2018 hasta el primer trimestre del 2021, las licitaciones quedan vacantes, y esto tuvo que ver mucho con la situación económico-financiera de nuestro país, ¿no? Salvo el segundo trimestre del 2020, en donde se licitaron y dieron prioridad de despacho a un proyecto solar fotovoltaico de 8 megavatios, el resto quedaron vacantes. En el segundo trimestre del año 2021, yendo ya al cuadro de la derecha, se presentan dos proyectos por 103 megavatios, y mientras tanto se estaba pensando qué pasaba con esos proyectos de los 4 primeros trimestres que hasta el momento, vamos a decir, mediados del 2021, no habían tenido definición, por motivos varios. Entonces, como efectivamente había una dificultad, lo que les contaba antes, de poder evacuar la energía, al no presentarse en todos estos años el acompañamiento con obras de infraestructura de tendido de redes eléctricas, estaba como un cuello de botella allí para el desarrollo de mayores proyectos de energías renovables bajo el fundamento del MATER. El gobierno lanza una resolución sanciona una resolución que es la 551 del año 2021, de forma tal que le pedía a los presentadores, a los adjudicatarios de los proyectos, que por favor aclaren su situación, que vean cuál es el estatus y que de alguna manera digan si iban a ir adelante o no con el proyecto bajo las condiciones que se habían preestablecido. Evidentemente no todos pudieron ir adelante con estos proyectos, por lo tanto 16 proyectos por 313 megavatios fueron, vamos a decir, liberados del MATER, lo que permitió ya en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, del año 2021, que nuevas empresas presenten proyectos. En el caso del tercer trimestre se presentaron 25 proyectos por más de 2.000 megavatios y se terminaron dando prioridad de despacho a 7 proyectos por 365 megavatios, y los del cuarto trimestre se están evaluando. Muy bien. En conclusión, toda la potencia renovable instalada a la fecha, interconectada con el Sistema Argentino de Interconexión, está en el orden de los 5.000 megavatios, ¿sí? Del orden de los 5 gigavatios, donde hay una preponderancia, como se ve acá en la diapositiva, de energía eólica y energía solar fotovoltaica, seguida de energía hidráulica y las bioenergías. Esta potencia total instalada a la fecha representa un 12% de la potencia total instalada en Argentina, diciembre del 2021, que está en el orden hoy de los 43.000 megavatios, ¿sí? De los 43 gigavatios. Y esto empieza de alguna manera a marcar camino y a ser bastante importante. Recuerden cuando hablábamos que la participación al año 2016, a partir de la 26190 del FENREN, no llegaba a medio megavatio. A partir del programa Renovar, bajo otras condiciones y bajo otro contexto tanto nacional como internacional, logró que lleguemos de alguna manera a este porcentaje de potencia total instalada respecto a la renovable, respecto a la potencia total instalada. Aquí podemos ver, y esto le quería mostrar que es muy interesante, cómo es un día renovable en la Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegí al azar el 1 de marzo de ahora, del año 2022, y fíjense qué interesante ver la participación, ¿no? Tenemos un 4,24% de participación de generación hidroeléctrica, un 3,4% de generación biomásica, bioenergías, un 23,76% de generación de energía fotovoltaica y la preponderante, un 68,6% de generación de energía eólica. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en este día, a las 12:15 del mediodía,
el porcentaje de demanda abastecida respecto al total de la demanda del país fue del 27,14%. Un porcentaje realmente bastante importante para la potencia instalada hoy en Argentina, cuando el récord histórico de este porcentaje de demanda abastecida con renovables fue en septiembre, el 26 de septiembre del año 2021, con el 28,84%. Dicho esto, y a diferencia de potencia, la energía que están generando las renovables representa respecto de la demanda de energía eléctrica total hoy un orden del 13%. Es decir, si bien no estamos, de acuerdo a lo que dice la ley 27191, cumplimentando, digamos, a rajatabla lo que se pretendía incrementar año a año, empezamos a, digamos, a acercarnos y digamos que las renovables empiezan a tener una importancia y empiezan a tomar un poco de color dentro de la matriz energética eléctrica de la Argentina. Ahora, no todo comenzó con el renovable. Es muy interesante escuchar a muchos conferencistas que creen o explican o difunden que las energías renovables comenzaron en Argentina con el programa Renovable. Esto no es cierto. La historia de las energías renovables en Argentina lleva muchas décadas en el país, que fueron desarrolladas con mucho esfuerzo y con proyectos en un mercado que era completamente distinto al mercado actual, al mercado de la conexión a red, ¿no? Y que daba una serie de soluciones no solo energéticas, sino sociales muy interesantes. Voy a nombrar algunos ejemplos. Uno de esos proyectos es el proyecto PERMER, el proyecto de energías renovables en mercados rurales, financiado fundamentalmente por el Banco Mundial, un proyecto de larga data que permite llegar a todas las poblaciones que están aisladas de la red eléctrica convencional. En la primera etapa del PERMER se había hecho un análisis y se había visualizado que cerca de los 2,5 millones de personas y cerca de 6.000 servicios públicos en Argentina no contaban con suministro de energía eléctrica. Por eso digo que esto no solo fue generar energía eléctrica, sino dar una serie de soluciones a dependencias públicas como escuelas, puestos sanitarios, dependencias policiales aisladas de la red, y también a usuarios privados, ¿no? Este es un proyecto que fue exitoso y que sigue, por suerte, en marcha en la Argentina. También hay una cantidad de proyectos renovables autónomos, ¿no? Aislados de la red, tanto para organismos privados como para organismos públicos, tanto para usuarios privados como usuarios públicos, que también se desarrollaron en la Argentina y que tienen muy, muy larga data. Paralelamente, proyectos de generación distribuida, bajo la ley 27424, que también forma parte del marco regulatorio, pues este es un tema que va a exponer ampliamente Julio Durán después de mi exposición, así que no voy a hablar de este tema, pero sí vale la pena y vale mencionarlo dentro de lo que es el paquete de energías renovables. Es decir, lo que estoy contando acá es fuera de lo que es el sistema argentino de interconexión, ¿sí? Fuera de las grandes centrales. Entonces, digo, proyectos de generación distribuida bajo la figura del usuario generador, cumplimentando la ley 27424 de generación distribuida, y también proyectos renovables de conexión a red, públicos y privados, que no están bajo la figura del usuario generador, es decir, hay una cantidad de usuarios que, por los motivos que sean, no les interesa estar bajo la figura del usuario generador y cumplimentar con la ley, sin embargo, desarrollan sus proyectos de energías renovables, insisto, tanto públicos como privados. Muy bien. ¿Qué pasa en el mundo? Veamos, en el mundo hay una potencia instalada hoy que supera los 2.800 gigavatios, con preponderancia obviamente de la energía de generación hidroeléctrica, la solar fotovoltaica y la solar, y la energía eólica. Y vemos que en el top 10 de esa potencia instalada está China por encima de todo el resto del mundo, ¿no? Cuando vemos este histograma, este gráfico, vemos que China está muy por encima por el resto del mundo, está por encima de los 600 gigavatios de potencia instalada, y siguiendo tenemos países de los distintos continentes, empezando por Estados Unidos, tenemos a Brasil, con gran incidencia en su generación hidroeléctrica, y el resto de las renovables, Japón, India, Canadá, Alemania, Rusia, Italia y Turquía. Bien. Ahora, las energías renovables no solo nos permiten la generación de energía eléctrica, sino que nos permiten también la generación de una gran cantidad de empleos, algo tan deficitario hoy día en el mundo, y ni que hablar en Argentina. Fíjense que desde el año 2012 hasta el año 2020
hubo un incremento constante en la generación de empleo, con un récord al año 2020 de 12 millones de empleos generados a nivel global, a nivel mundial, con preponderancia de la energía solar fotovoltaica, la bioenergía y la generación hidroeléctrica. Otro que vale la pena ver y analizar tiene que ver con los costos. Generalmente se dice, bueno, pero ¿está competitivo el mercado? ¿Cómo está con respecto a la generación convencional? Si bien realmente hay que tener en cuenta un montón de consideraciones cuando hablamos de costos, no solamente el costo puro, el LCOE, es decir, el costo nivelado de la energía, es un índice que se utiliza a nivel mundial para poder justamente comparar esos costos. El índice, el costo nivelado de la energía no es otra cosa que el costo promedio total de construir y operar una central eléctrica de una determinada fuente y dividirlo por la energía total a ser generada durante toda su vida útil. Y fíjense qué interesante como hoy, si ustedes observan en el gráfico, cómo las energías renovables hoy son altamente competitivas respecto a las energías convencionales, donde se utiliza gas, energía nuclear, carbón, petróleo. Es decir, hoy definitivamente son altas y en algunos casos hasta más competitivas que las propias energías convencionales. Bueno, ya para ir cerrando, escenarios futuros. Para hablar de escenarios futuros hay un trabajo muy interesante hecho en Argentina que se llamó Plataforma de Escenarios Energéticos Argentina 2040, donde participaron una serie de instituciones. Y fíjense que en esta gráfica, como más allá de escenarios más optimistas o menos optimistas, hay una participación interesante de las energías renovables, obviamente lideradas por la eólica y la solar, en cada uno de los escenarios. Y esto lo vamos a ver con mayor claridad en los números, es decir, en esta tabla de potencia instalada y participación de renovables por escenario, por cada uno de los escenaristas, que allí están descritos quiénes son cada uno de ellos. Y fíjense que, aunque el escenario, vamos a decir, menos favorable o menos optimista, esté en el orden del 32,9% de participación, y el más optimista esté en casi el 70%, el 69,8%, quedándome solo con el escenario menos optimista, el de 32,9%, yo diría que sería un paso muy, muy importante para nuestro país, porque quienes estamos hace muchos años en este tema, en el tema de las energías renovables, nos parecería, si nos remontásemos tiempo atrás, nos parecería casi una utopía pensar que más del 30% de la matriz energética eléctrica estaría integrada con renovables. Es decir, es muy importante pensar que no tiene vuelta atrás el tema de las renovables, que en la medida que pase el tiempo, Argentina va a ir creciendo, eso no tengo duda, que va a ir creciendo en la materia, y que su participación cada vez va a ser mucho más importante. Bien, lo mismo sucede a nivel global, ¿sí? A nivel mundial. Los escenarios a nivel mundial también son muy optimistas y apuntan a las renovables. Fíjense que en esta gráfica podemos ver que al año 2017 ya había una participación de energías renovables en la generación de energía global del orden del 25%, y se apunta al año 2050 a que esa participación sea del orden del 86%. De nuevo, a nivel inclusive global, con preponderancia de energía eólica y energía solar fotovoltaica. Bueno, hasta aquí mi presentación. Les agradezco el tiempo, les agradezco que me hayan escuchado. Le voy a pasar la palabra al próximo expositor. Ante cualquier duda, allí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir para consultarme lo que necesiten. Y bueno, no mucho más. Muchas gracias. Perfecto, buenas tardes a todos. Muchas gracias Norma, Roberto por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. Veo varias caras conocidas en la audiencia, así que espero no aburrirlas con algunas cosas que probablemente me hayan escuchado ya en otros ámbitos. Yo voy a hablar del tema de generación distribuida. Cuando hablamos de generación distribuida, en general nos estamos limitando, por un lado, a generación de electricidad y por otro, a generación distribuida conectada a red. Cabe mencionar que
contó Alejandro respecto de instalaciones en áreas aisladas, no conectadas a la red, eso también es generación distribuida, pero no está contemplado en lo que yo voy a contar, que es conectado a la red eléctrica. Un pequeño comentario, perdón, una mínima corrección a algo que dijo Norma. Yo fui jefe del Departamento de Energía Solar de la Comisión de Energía Atómica muchos años, 28, casi demasiados diría, pero no dejé el puesto hace ya 5 años. Quería mencionarlo por respeto a los que están ahora a cargo del sector. Un breve pantallazo de cosas que ya dijo Alejandro, pero quiero mostrar algunos gráficos que son muy elocuentes. En este gráfico se puede ver la nueva potencia instalada año a año entre el 2010 y el 2020. La parte en amarillo es renovable en porcentaje y la parte gris es no renovables, o sea, fósiles, y nuclear está en la parte gris. Vemos que de prácticamente 10 años a esta parte, más de la mitad de la nueva potencia eléctrica instalada en el mundo fue renovable, con bueno, algún caso por ahí en el año 2013 que fue prácticamente igual, y además creciente, llegando hasta el 83%, no tengo el dato del 2021, 83% de la nueva potencia instalada en el año 2020 fue renovable, y más de la mitad de ese 83% fue energía solar fotovoltaica. Esto era difícil de prever unos 4 o 5 años atrás, donde predominaba por lejos la energía eólica, que era más barata. En los últimos años prácticamente están en valores equivalentes del costo del megavatio hora generado con solar que fotovoltaico y con eólica, y eso ha revertido la situación. Hoy en día la potencia instalada de eólica y de solar en el mundo es prácticamente la misma. Otro dato que quería mencionar es ver cuál es la participación en la matriz eléctrica de algunos países de la energía solar fotovoltaica. Vemos países europeos, Alemania ha ido a la cabeza durante mucho tiempo, aparece Australia, Grecia. Tenemos países de la región, Chile, Honduras. O sea, tenemos países en la región también con una participación en la matriz eléctrica que ronda el 10% con energía solar fotovoltaica. A nivel global, el porcentaje es aún todavía menor, está acercándose al 4%, pero con un crecimiento sostenido. Todavía estamos lejos de lo deseable, pero se ve una tendencia clara en esta dirección. Y los países que más potencia instalada tienen per cápita son Australia, Alemania y Japón. Alejandro también mencionó el tema del crecimiento. Durante muchos años, vale la pena remarcar lo que puso Alicia en un comentario en el chat, que cuando estamos hablando de renovables en el marco de las leyes de promoción de las renovables en Argentina para la energía eléctrica, estamos hablando de excluyendo las centrales, las grandes centrales. Las grandes centrales son también renovables. En estos números que son a los que hacía mención Alejandro, están excluidas las grandes centrales hidroeléctricas y solo están incluidas las de 50 megavatios para abajo. Bueno, hasta el año 2018 prácticamente rondábamos el 2% con esas otras fuentes de energía, otras renovables podríamos llamar. Se observa el crecimiento claro a partir del programa Renovar, hasta valores que se estabilizan en alrededor del 12% durante el año 2021, 12-13% en algunos meses. Esto es año 2021 en su conjunto, 63% de térmica, un 17% de hidráulica, donde están las grandes centrales, 7%, 7,2% de nuclear y más del 12, un poco más del 12% de otras renovables. Yendo ya al tema de mi charla, que es la generación distribuida conectada a red, primero veamos qué es la generación distribuida. Es generación cercana al consumo.
conectada en baja tensión o en media tensión, esencialmente en áreas urbanas. Puede estar del lado de la distribución, o sea, puede estar del lado del distribuidor o directamente del lado del consumidor. Hay contratos de concesión que no permiten que el distribuidor genere, como es el caso de los contratos de concesión en el área de Buenos Aires, en Oriente del Sur no pueden generar, pero en principio, desde el punto de vista de generación distribuida, podría estar la generación del lado del distribuidor. Y si bien se le suele asociar la generación distribuida a la generación en viviendas de muy baja potencia, en realidad instalaciones de 1 megavatio o de algunos megavatios, por ejemplo en una industria, en un parque industrial, eso también es generación distribuida. El punto clave es que esté cerca al consumo con las ventajas que ello trae aparejadas, esencialmente disminución de pérdidas, regulación de tensión. ¿Cuáles son las ventajas de fotovoltaico para la generación distribuida? Bueno, una de las ventajas esenciales y que la diferencia claramente de las otras posibles fuentes es la modularidad. Los módulos fotovoltaicos o paneles solares que se utilizan en una central son prácticamente iguales. Últimamente son un poco más grandes, pero son prácticamente iguales que los que se instalan en una vivienda. O sea, esa modularidad y el hecho de que sean planos, que no generen ruido, hacen que su integración a la arquitectura en las ciudades sea mucho más sencilla, por ejemplo, que un generador eólico. Genera empleo local, reduce emisiones al estar reemplazando quemado de combustibles fósiles, reduce costos según los valores actuales. Esto de reducción de costos es más claro en las grandes centrales que en la generación distribuida, pero la tendencia es que también va a contribuir a reducir costos. Involucra también al usuario con los temas energéticos. Ya vimos el mapa de energía solar de la Argentina. Quiero mencionar ahí unos pocos números. Nosotros estuvimos haciendo algunas cuentas para casos de comunas aisladas de la provincia de Chubut, y hemos encontrado datos de radiación solar sobre plano inclinado. En general, cuando se hacen estos gráficos, se hacen sobre plano horizontal, pero lógicamente, cuando uno instala más al sur, hay que inclinar más los planos de captación. Y lo que hemos visto es que hay varias zonas en la provincia de Chubut, o sea, bien al sur de nuestro país, en la Patagonia, que tienen radiación solar comparable en plano inclinado o incluso en algunos casos mayor a las áreas centrales del país, donde están las grandes áreas urbanas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de generación distribuida en la Argentina? Tenemos gran parte de la población total en áreas urbanas, más del 90%, eso está muy por arriba de las medias en todos lados, en Europa, en Estados Unidos y incluso de la región. El área metropolitana de Buenos Aires consume casi el 40% del consumo eléctrico del país. Bueno, esto hace que si uno acerca la generación al consumo, baja pérdidas y mejora, disminuyen o contribuye a disminuir los problemas que hay en las áreas de distribución con los grandes picos de consumo. Por otro lado, el consumo residencial fue en el año 2020 casi el 50% del consumo total. Entonces, también es importante promover en las áreas urbanas la generación distribuida en viviendas, en residencia. ¿Qué es un sistema fotovoltaico de conexión a red? Los sistemas fotovoltaicos de conexión a red chicos son sumamente sencillos. Tienen paneles solares, un inversor que lo que hace es convertir la corriente continua que generan los paneles solares en corriente alterna apta para ser inyectada a la red, y no mucho más. Algunas protecciones eléctricas y prácticamente eso es todo. ¿Cuáles son las principales características? Inyecta energía eléctrica a la red solo en presencia de radiación solar. Los sistemas convencionales de conexión a red no cuentan con baterías y además se desconectan automáticamente ante corte del suministro eléctrico. Esa suele ser una pregunta. ¿Pongo paneles solares y un sistema de conexión a red? ¿Tengo energía eléctrica ante un corte de luz? No.
con un sistema convencional no. Al final de la charla voy a comentar que efectivamente hay alternativas con almacenamiento que permiten generar en momentos de corte de suministro eléctrico, pero no los sistemas convencionales de conexión a red. Bueno, algunos ejemplos. En Neuquén, estos son tipo vivienda, estas son las oficinas del EPEN, esta es una vivienda. En piso o en suelo, Universidad Católica Argentina en Salta, son 160 kilowatts en un estacionamiento, son techo de un estacionamiento. O en el marco del programa ProInGED, es un programa de la provincia de Buenos Aires. Estos no son usuarios, sino es un programa de la provincia, esencialmente para reforzar extremos de línea, regular tensión en extremos de línea. Hay diversas instalaciones entre 100 kilowatts y 500 kilowatts. Esta es una de las primeras del año 2014, si no me equivoco. Bueno, eso me puede corregir Alejandro, que la conoce bien. Creo que fue puesta en marcha en el año 2014. Efectivamente, Julio. Gracias. Bueno, desde la Comisión de Energía Atómica y la Universidad de San Martín hemos impulsado la generación distribuida desde hace unos 10 años atrás, momentos en los cuales no había regulación en ninguna parte del país, a través de 2 proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En uno de ellos estuvo Aldar como uno de los socios. Además de estar la ANCNE, la UNSAM, hubo 5 empresas privadas, estaba Edenor, y una de las otras empresas era Aldar, que nos acompañó a lo largo de todo este trayecto, a partir del primer proyecto que ejecutamos entre el año 2012 y 2016. En ese proyecto el principal objetivo era promover la tecnología en el país, desarrollar regulación. Se hicieron más de 50 instalaciones en 16 o 17 provincias del país, esencialmente instalaciones de demostración, formación de recursos humanos y difusión de la tecnología. Y a ese proyecto le siguió uno más local en la localidad de Centenario, en Neuquén, que se ejecutó entre el año 2016 y 2021. Una foto simplemente de una de las instalaciones, que en realidad hay más de una, son 3 sistemas en una escuela secundaria de la localidad de Centenario. Acá hay una instalación de 10 kilowatts, una de 20 y una instalación chica de un par de kilowatts en una escuela secundaria de la localidad de Centenario. Uno de los puntos claves en el tema de generación distribuida es los modelos tarifarios y obviamente la legislación, la regulación. Como les decía, hasta el año 2011, 2013, en realidad, que fue la primera, no había regulación en ninguna parte del país. Antes de entrar a los modelos tarifarios para la generación distribuida, unos pocos comentarios sobre la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica en el país tiene una componente de generación y transporte que está desde hace muchos años subsidiada por el Estado Nacional. Tan subsidiada que a diciembre del 2021 la tarifa mayorista, o sea, lo que pagan las distribuidoras por comprar energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista, cubría solo el 38% del costo de la energía que compraban. El resto es subsidio. La distribución, por su parte, es una atribución de las provincias, de las jurisdicciones, entonces varía provincia a provincia. Eso lleva a que provincia de Córdoba tenga, por ejemplo, tarifas que están entre 2 y 3 veces la que pagamos en el área de Buenos Aires. Esto está asociado al valor agregado de distribución y también a políticas tarifarias. Las del área de Buenos Aires están fijadas por el ENRE, en cambio el resto de las políticas tarifarias en cuanto a distribución están fijadas por las provincias. ¿Cómo se puede medir un sistema de generación distribuida en el caso de un usuario generador? Y esencialmente hay 2 maneras. Un único medidor, que como vamos a ver es lo que fija la ley nacional. Este único medidor, que es un medidor bidireccional, en realidad consta esencialmente de 2 medidores. Mide lo inyectado cuando lo que se genera dentro de la vivienda o dentro del inmueble es mayor que el consumido, o sea, se genera más de lo que se consume. Hay una parte que sobra, esa parte que sobra se inyecta a la red.
Y hay otro medidor que mide cuando el consumo es mayor que la generación, en cuyo caso estamos tomando energía eléctrica de la red. Y bueno, después hay que poner tarifas a eso, qué se paga por lo inyectado y qué se paga por lo consumido. Lo vamos a ver en 2 o 3 transparencias más adelante cuando veamos la ley nacional. Otra opción, que es la que se usó en Europa en los comienzos especialmente, son 2 medidores totalmente independientes. Se mide la generación y el consumo y se pone una tarifa para cada una de ellas. En la largada de esto, la forma de cambiar la escala que aplicó Europa en general, países como España, Alemania, es poner una tarifa de generación con renovables significativamente más alta que la del consumo. Es una buena política para lograr un cambio de escala. Hay que manejarla con cuidado porque se puede entrar en una rueda o la espiral de la muerte, lo llaman algunos, digamos, de que no es sostenible eso. Entonces, es una buena política para impulsar el desarrollo del mercado, pero hay que manejarlo con cuidado. ¿Cuáles fueron las provincias pioneras? Santa Fe, Salta, Mendoza. Está agregada Córdoba. Córdoba, en realidad, bueno, tengo datos de instalaciones hasta el año 2020. Lo agregué a Córdoba porque Córdoba no fue pionera, no fue de las primeras. Las primeras fueron 2013, 2014, 2015. Santa Fe, Salta y Mendoza, anterior a la ley nacional. Pero Córdoba tiene un crecimiento muy sostenido en los últimos años. Ahora lo vamos a ver. Este es un dato del 2020. Vamos a ver que al día de hoy tiene mucha más potencia instalada, más potencia que el resto de las jurisdicciones. Menciono acá el régimen de Mendoza porque a mi entender es el más avanzado del país, claramente más completo que la ley nacional. Córdoba está yendo también en la misma dirección y en la ley nacional también hay algunas decisiones de irla ampliando. Contempla, además del usuario generador, el usuario generador colectivo, o sea, un consorcio que se une o un conjunto de industrias o un barrio cerrado, cualquier agrupación de usuarios que se agrupan, deciden poner una instalación más grande, bueno, entra en la categoría de usuario generador colectivo. En otra figura de comercializador aparece el almacenador energético, eso es primero en el país a mi entender, y también el generador virtual, o sea, una empresa que tiene generación en distintas partes y bueno, se considera que esas distintas partes donde está generando son consideradas como una única planta, virtual en ese sentido, que se agrupan centrales o instalaciones de generación que están ubicadas en distintas zonas dentro de la misma área de distribución. La ley nacional, que es del año 2017, pero se puso en operación recién en el año 2019, está dirigida a los usuarios de la red de distribución. Medidor bidireccional, es un modelo de facturación neta, se paga por la inyección el precio mayorista que paga el distribuidor al MEM. Acá es muy importante remarcar lo que yo mencionaba antes. La tarifa mayorista está fuertemente subsidiada, hoy en día es 2 pesos por kilovatio hora, y eso implica que al pagarle por la inyección a un generador distribuido con fotovoltaico, vamos a estar haciéndolo competir con una energía fuertemente subsidiada. O sea, claramente en desigualdad de condiciones. Crea un fondo de financiación de incentivos que preveía en pasado porque solo se ha instrumentado uno de ellos, subsidios sobre la inversión inicial, tarifa diferencial también preveía, y certificados de crédito fiscal. Hasta donde sé, lo único que está instrumentado hasta el momento es el certificado de crédito fiscal, que puede ser de utilidad para las empresas, no tiene ninguna aplicación en el área residencial.
La ley 27424, por cómo es el sector eléctrico en la Argentina, es una ley de adhesión, o sea, aplica directamente solo en el área de Buenos Aires, no aplica en las provincias hasta que no adhieran. Bueno, acá están en este mapa, están las provincias que han adherido, son unas cuantas, aunque la realidad es que son pocas en las cuales esto está avanzando. Córdoba a la cabeza. Buenos Aires como provincia entiendo que sigue sin estar adherida, pero aparece porque el Gran Buenos Aires sí está dentro del régimen bajo la regulación del ENRE. Entonces hay instalaciones en el área del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires que tiene unos 2 megavatios instalados bajo esta ley, y le sigue Mendoza con algo cercano a 1 megavatio. En contraposición, y para mostrar un poco lo lejos que estamos, no solo del mundo desarrollado, sino de los países de la región, pongo algunos números de Brasil. Brasil tenía ya a mediados, en abril del año pasado, 5,2 gigavatios. Estamos hablando de 3 órdenes de magnitud por encima. La población de Brasil es superior a la nuestra, pero estamos hablando de 3 órdenes de magnitud por encima, y hoy en día ya tienen alrededor de entre 8 y 9 gigavatios fotovoltaicos de generación distribuida y un plan de 7 gigavatios más para el año en curso, para el 2022. O sea, estamos muy lejos. Estamos muy lejos no solo de Brasil. Uruguay tiene casi el 100% de su energía eléctrica con renovables. Costa Rica tiene prácticamente el 100% de su energía eléctrica con renovables. Bueno, esto es una instalación en Brasil, una instalación industrial en Brasil. Ya casi cerrando, quiero dar algunos datos de sistema residencial. El consumo medio residencial en la ciudad de Buenos Aires es de alrededor de 3.000 kWh por año. Y en el país rondan esos números, o sea, los números son más o menos eso en promedio, con grandes dispersiones, ¿no? Obviamente hay casas o viviendas con consumos muchísimo más altos y otros con consumos más bajos, pero estos son valores promedios. Bueno, ¿cuánto instalaría uno en un sistema fotovoltaico de conexión a red? A diferencia de un sistema fotovoltaico aislado, que uno lo tiene que dimensionar para que satisfaga la demanda en todo momento, un sistema de conexión a red, como cuando falta toma la red y cuando sobra lo inyecta a la red, el dimensionamiento se hace en general teniendo en cuenta el consumo. Entonces vemos que sistemas con 6, 8 paneles solares de 275 watts cada uno generan en el año prácticamente la totalidad del consumo de una vivienda media, o el 80%. O sea que estamos hablando de 10 metros cuadrados, 14 metros cuadrados. Con los paneles solares más modernos estas áreas se reducen porque la eficiencia es significativamente más alta. Estas son dos instalaciones en una vivienda que tiene una planta alta y una planta baja. En realidad son dos viviendas, una en planta baja y otra en planta alta. Son 15 paneles solares, 7 conectados a uno de los circuitos y 8 conectados al otro. Lo que quería remarcar, que es una de las trabas importantes, a pesar de que esto está creciendo, los instaladores y las empresas que se dedican a proveer este tipo de sistemas tienen bastante trabajo por suerte últimamente. Esto lo puede ratificar o rectificar Alejandro, pero estamos muy lejos de lo deseable, y una parte del problema pasa por acá. O sea, si uno instala un sistema de este orden, o sea, 2 kilowatts de paneles solares y un inversor de 1,5 kilowatts, autoconsume en el año, o sea, se evita de pagarle a la distribuidora un 30 o un 40% de lo que le pagaba antes. El resto de lo que está generando lo inyecta a la red y lo vende en el área de Buenos Aires a 2 pesos el kilovatio hora. El ahorro el año pasado en una instalación real, la instalación en mi casa, fue de $100 para un sistema que cuesta del orden de 3.000, hoy quizás posiblemente más, porque han subido los precios internacionales.
O sea, desde el punto de vista de si uno hace una evaluación económica de la situación, obviamente esta instalación no la hace, es una muy, muy mala inversión, ¿no? O sea, estamos luchando contra los subsidios, claramente, y la falta de financiación es otro de los problemas serios para que esto crezca realmente. Esta es otra instalación también en el área de Buenos Aires con paneles más eficientes. Son 5 paneles nada más con la misma potencia de la más grande que mencioné recién. Son 5 módulos de 440 vatios. Estamos hablando de 2 metros por 5 metros, 10 metros cuadrados para la instalación más grande, que yo creo que antes puse 14 metros cuadrados. Ya en la última parte, almacenamiento y energías renovables. Está claro, en el país se puede seguir avanzando sin ningún problema con la generación distribuida conectada a red sin almacenamiento. Cuando la penetración es muy alta, hace falta el almacenamiento porque la variabilidad de la generación solar, como la de la generación eólica, cuando las potencias son como las que tiene Alemania, que tiene 40 o 50 gigavatios instalados en su matriz eléctrica, en su sistema interconectado, hace falta almacenamiento para poder hacer gestión de cuando uno inyecta a la red. Esto, bueno, está dicho un poco en esta transparencia. El almacenamiento es imprescindible para poder seguir creciendo en la penetración. Proporciona flexibilidad, o sea, permite manejar y acoplar mejor la demanda y el suministro durante todo el día y contribuye a la optimización y confiabilidad de la red, al recorte de picos y permite diferir inversiones también en cuanto a infraestructura. La batería de litio, que es la que ha avanzado mucho en el mercado gracias de la mano del auto eléctrico. Hay desde batería de litio para usos domiciliarios, esta es una de 5 kilowatts, hasta baterías para usos en el área, en la zona de distribución. Por ejemplo, esta es una batería que puede tener 1 megavatio. O sea, hay baterías muy variadas. Como es un sistema de conexión a red con almacenamiento, o sea que permite trabajar también o inyectar energía a la red interna cuando no hay energía eléctrica de red. Hay sistemas muy sencillos, un inversor bidireccional que puede convertir energía alterna en continua o continua en alterna, ya sea para inyectar a la red o para alimentar las cargas de la vivienda. Y este inversor, que es el corazón de un sistema híbrido, llamémoslo, puede tener conectado a su red interna o un inversor de conexión a red convencional, que en lugar de ver la red va a ver la red generada, en lugar de ver la energía eléctrica de la red pública, va a ver la energía eléctrica generada o la red generada por el inversor bidireccional. Puede haber sistemas más complejos, donde el inversor bidireccional alimenta cargas esenciales, la red puede alimentar el resto de las cargas de la edificación y nuevamente puede haber inversores de conexión a red y, como siempre, el almacenamiento. Los sistemas híbridos pueden trabajar en forma aislada, o sea, yo podría desconectarme de la red mientras la energía que tenga disponible a partir de la fuente renovable sea suficiente. Puedo guardarla como backup, o sea, mantener las baterías permanentemente cargadas para los momentos de corte de suministro eléctrico, o las puedo usar para aumentar el autoconsumo. Cuando me sobra energía, en lugar de inyectar a la red, cargo las baterías, y cuando me falta energía, en vez de tomar energía eléctrica de la red, la tomo de las baterías. Y ahora sí, cerrando, el futuro de las redes eléctricas va a tener de todo un poco de lo que yo venía mencionando. Obviamente va a continuar habiendo la generación centralizada, pero vamos a sumar ahora generación distribuida, almacenamiento. El auto eléctrico va a jugar un papel muy importante. El consumo en una vivienda puede rondar 5 o 10 kWh por día, mientras que un auto eléctrico puede tener
encima 50, 60, 70 kWh en su sistema de almacenamiento. O sea, hasta podría funcionar como un sistema de almacenamiento para viviendas en el futuro. O sea, uno lo carga en las horas valle, o sea, cuando los consumos en la red son muy bajos, o lo carga a partir de energías renovables, la batería del auto, pero la utiliza para inyectar a la red de la vivienda de noche cuando no hay disponibilidad de energía fotovoltaica. Y obviamente manejo inteligente de la red es un punto clave en todo esto. El auto eléctrico es todo un desafío para las redes eléctricas, porque si hay un crecimiento importante, va a implicar un aumento de consumo y potencias requeridas importantes para las cuales en general las redes no están preparadas. Algunas conclusiones: bueno, hay que nivelar el campo de juego. No podemos hacer competir las renovables contra energía eléctrica de origen fósil subsidiada. El futuro tiene que ser distribuido y diversificado, o sea, no hay que ir solo por el lado de las centrales, de grandes centrales de potencia. Y bueno, esto ya lo dije, uso racional eficiente, yo no lo mencioné porque es la última charla que va a dar Salvador a hablar del tema. Energías renovables, especialmente solar fotovoltaica y eólica, aunque no hay que descartar la mareomotriz y las otras fuentes que mencionó Alejandro. El almacenamiento, las redes inteligentes, microredes, el vehículo eléctrico, todo esto va a tener que formar parte de las redes eléctricas del futuro. Y con eso cierro con otra foto de, bueno, una de las escuelas de Centenario. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por seguir en la reunión hasta tan tarde de la noche. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda para un poco usar más eficientemente mi tiempo. No sé si pueden ver mi transparencia ahí. La estoy compartiendo. Perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer una pequeña síntesis sobre la importancia del uso racional de la eficiencia, uso racional y eficiente de la energía. En primer lugar, permítanme que haga un pequeño repaso nada más para mostrar cómo es la matriz energética de Argentina. Este gráfico que tengo acá, voy a cambiar mi puntero, ¿sí? Este gráfico que tenemos acá a la izquierda es de dónde viene toda la energía que usamos en Argentina. Fíjense ustedes de que más de un 55% de la energía que usamos proviene del gas natural. Un 30% es petróleo, este petróleo es casi el que se usa fundamentalmente en el transporte. Luego hay una pequeña proporción de carbón que se usa en generación eléctrica, muy pequeñita, leña y, bueno, lo que ya se mencionaba, energía distribuida. Acá hay una diferencia, lo que estoy mostrando acá es la matriz genérica del país. Renovable es 1,5, pero si miramos lo eléctrico, ahí es donde se va cerca del 10%, 9, 10%, depende del año. Pero esta es la matriz energética total. ¿Y cómo usamos esta energía? Fíjense ustedes de que un tercio más o menos se va en el uso residencial, otro tercio se va en el transporte y otro tercio se va en la industria. Y después, bueno, el uso comercial, el uso de la energía, esto no energético, es cuando se usan las materias primas de la energía, no para fuerza motriz, sino para la industria, por ejemplo, producción de plásticos, fertilizantes, etc. Y también en el agro. Pero fíjense, los tres grandes sectores son el transporte, la industria y el sector residencial. Bien, ahora, yendo a lo que sería la matriz secundaria, es decir, la energía que nosotros finalmente usamos no son ni el petróleo, ni el carbón, etcétera, sino ya son otras formas de energía. En particular, por ejemplo, que usamos para la movilidad en el transporte son los combustibles líquidos. Usamos la electricidad también, que proviene de diferentes fuentes, pero fíjense ustedes, de toda la energía que nosotros usamos, la electricidad es solamente el 16%. Esto es bien importante tener en cuenta. Si bien todo lo que hemos estado hablando hasta ahora y mencionaron tanto Alejandro como Julio,
se refería a la energía eléctrica, que es una parte muy importante, desde ya la electricidad es una parte muy importante de nuestra matriz energética, pero constituye solamente el 16% de toda la energía que usamos. Hay una parte muy importante, como decíamos, por ejemplo, el transporte, que se mueve con combustibles líquidos, y hay una parte muy grande todavía, que por ejemplo la industria y el uso residencial, que se mueve con el gas. Y acá vemos la importancia que tiene justamente estos combustibles en toda la economía del país. Entonces, cuando miramos solamente el 16% de la electricidad, ahí es donde aparece la matriz energética que comentaban tanto Alejandro como Julio. Y por ejemplo, en 2020 la energía renovable es el 9, o era el 9%, 9.4% de la matriz eléctrica. Pero aún en la generación eléctrica, como ustedes pueden ver, la generación térmica, es decir, la generación usando combustibles como sería el gas, fundamentalmente en Argentina y también algunos líquidos, es el 61%. O sea, de que la matriz energética de Argentina, y como ocurre en casi todo el mundo, está dominada todavía por los combustibles fósiles. Bien, ahora, yendo un poco al uso del gas, que es un poco lo que voy a tratar de centrar esta presentación, cuando miramos el uso del gas en Argentina, lo que vemos es que sobre todo el consumo residencial es un consumo que es fuertemente dependiente de la temperatura. Acá lo que tenemos en este gráfico que les estoy mostrando es cómo varía el consumo promedio de un usuario medio en Argentina en función de la temperatura ambiente. Como ustedes pueden ver, a medida que disminuye la temperatura, este consumo aumenta, por razones de que a medida que la temperatura aumenta arriba o baja de 20 grados aproximadamente, la gente comienza a encender la calefacción, y este consumo tiene este comportamiento que tenemos acá, que puede ser modelado bastante bien. Sin embargo, este consumo tiene una característica muy curiosa en Argentina. Si miramos el consumo de lo que ocurre al norte del río Colorado en Argentina, a lo largo de todo el país, lo que vemos que este consumo específico, el consumo promedio por usuario, tiene un comportamiento que sigue esta curva que recién mostraba, que es la misma que está acá en rojo. Pero si miramos el comportamiento de los usuarios que están al sur del río Colorado, o sea, al sur del país, el comportamiento tiene una forma similar, con mucho más punto en temperaturas más bajas, pero fíjense ustedes que a la misma temperatura un usuario del sur consume más o menos el doble del consumo que tiene un usuario al norte de Argentina. Y esto nos debería llamar la atención, de hecho es muy llamativo este comportamiento, porque no estamos diciendo de que el sur hace más frío y por lo tanto consumen más porque hace más frío, no, lo que estamos diciendo es que a la misma temperatura en el sur consumen el doble que el resto del país. Y uno se podría preguntar por qué este comportamiento ocurre justamente en el borde del río Colorado, y la razón es muy fácil de darse cuenta. En Argentina, hasta el año 2020, el subsidio que había del gas al sur del río Colorado era aproximadamente el doble o el triple del que hay en el resto del país. O sea, de que un usuario al sur del río Colorado paga más o menos un tercio el gas que el que paga un usuario al norte del río Colorado. Y este efecto se ve reflejado justamente en las pautas y en las características del consumo. Esto hace también de que, como se señalaba antes, estos subsidios hacen de que la motivación para los usuarios de hacer un uso racional y eficiente de la energía sea muy, muy bajo. Acá tenemos, por ejemplo, una foto de Río Gallego, en donde se puede ver cómo aumenta la temperatura a medida que uno se va alejando desde el aeropuerto hacia el interior de la ciudad, y la ciudad tiene más o menos en invierno unos 3 grados más alto que el resto de la ciudad. Eso es simplemente calor que se disipa de las viviendas y que se está perdiendo. En general, este estudio se puede hacer con cierto detalle si uno define un parámetro que es bastante útil para caracterizar
grado o intensidad del frío en una determinada ciudad. Si tomamos una determinada ciudad como por ejemplo Buenos Aires y vemos cómo varía la temperatura a lo largo del año, acá estamos representando esto en la línea esta roja que tenemos acá y en el eje horizontal tenemos los meses, lo que vemos es de que hay una cantidad de días durante el año cuando la temperatura baja de la temperatura de referencia que acá hemos tomado en 18 grados, y que es más o menos característica en todos lugares. Cuando la temperatura baja de 18 grados, la gente comienza a encender su calefacción. Si tomamos esta área que tenemos acá, entre 18 grados y las temperaturas que realmente ocurren en una determinada ciudad, a esta área la definimos como el déficit grado día. Y lo que se puede ver es de que, acá lo hemos graficado al consumo en función de la temperatura, a medida que disminuya de 18 grados, este consumo comienza a subir. Pero si graficamos este mismo consumo, es decir, los metros cúbicos que se consumen en una determinada ciudad, en función del déficit grado día, vemos de que el consumo para calefacción tiene una variación bastante lineal, casi es lineal, con respecto a este déficit grado día. Y esto es bastante útil porque esta parametrización, es decir, graficar estos datos en función del déficit grado día, permite que esta curva que tiene acá una forma, no extraña diríamos, pero no lineal, se transforme en una curva lineal y nos permite hacer ejercicios mucho más fáciles para entender cómo varía el consumo. Acá tenemos cómo varía el consumo residencial y acá en la otra curva en verde el consumo comercial y el consumo de entes oficiales. Pero lo que quiero decir es que se puede modelar bastante bien estos consumos. Ahora, lo interesante es que si graficamos el consumo en diferentes ciudades de Argentina en términos de este déficit grado día, lo que vemos de nuevo este comportamiento, que las ciudades que están en la zona norte del río Colorado, más o menos siguen una tendencia y que sus consumos de calefacción básicamente se alinean bastante bien y siguen la tendencia progresiva que indica su déficit grado día, es decir, rigor del invierno, pero sin embargo si nos vamos al sur vemos que estas ciudades presentan consumos muchísimo más altos, 2 o 3 veces de lo que le correspondería si siguiese una curva aproximadamente la misma tendencia que tendríamos en el norte del país. Es decir, acá tenemos un sobreconsumo bastante notable. Pero si analizamos un poco más con detalle cómo se consume el gas, y en realidad después vamos a ver que la electricidad presenta las mismas características, podemos hacer el siguiente ejercicio. Si tomamos siempre va a haber usuarios que consumen poco, por ejemplo, consumen entre 400 y 500 metros cúbicos al año, otros consumirán entre 400 y 500 y así sucesivamente. Si estudiamos cómo se distribuye este consumo, es decir, el número de usuarios que hay en una determinada ciudad, en términos de su consumo, que está representado acá el consumo anual en el eje horizontal, lo que vemos que esta distribución de consumo tiene una característica muy interesante que viene descrita acá por esta curva azul, que es una función que se llama una función log normal. Es decir, es una distribución muy característica y como ustedes pueden ver los datos se alinean muy bien los datos medidos, que son los puntos rojos, con esta curva en azul que tenemos acá. Es decir, es posible describir analíticamente cómo se distribuye el consumo de los usuarios en una determinada ciudad y se puede hacer un modelo bastante adecuado y bastante, que reproduce bastante bien los datos. Pero si uno analiza este consumo, ahora estoy analizando cómo se distribuyen los usuarios en términos de su consumo, lo que se observa es lo siguiente. Esta curva, que es la que describe cómo se distribuyen los usuarios, la podemos dividir en 4 cuadrantes o 4 sectores de usuarios que tienen el mismo número de usuarios. Hay el primer cuartil, que sería el que tiene el primer cuarto de usuarios que consumen menos. Este cuartil consume, por supuesto, diferente que el cuartil que consume más. De hecho, mientras que el cuartil que consume más consume del total de todo el gas en Argentina el 40%, el primer cuartil consume el 13%. O sea, de que lo que estamos viendo acá es lo siguiente. Si dividimos los usuarios en 4 grupos iguales,
igual número de personas. El cuarto cuartil y el tercer cuartil consumen entre ellos dos aproximadamente un 70% del consumo total, mientras que el primero y el segundo cuartil consumen solamente un 25% o 30%. ¿Qué quiere decir esto? Esto muestra el poco sentido que tendría hacer un subsidio generalizado de la energía. ¿Por qué? Porque si subsidiamos a todos los usuarios, ustedes pueden ver que en realidad los que ganan, los que se benefician mayormente son los del cuarto cuartil, es decir, los subsidios generalizados lo que terminan haciendo es subsidiando a los más ricos, lo cual es bastante natural y lógico de entender. Si subsidiamos el combustible, por ejemplo, la nafta, y yo tengo 2 autos, yo voy a ser más favorecido que mi vecino que a lo mejor anda en bicicleta. Y esto pasa exactamente con la energía. Y esto muestra algo que ya lo veíamos un poco antes, lo poco razonable que significa hacer subsidios generalizados, porque los subsidios generalizados promueven un consumo, un sobreconsumo, y que es el que observamos en el sur, pero sobre todo porque en realidad termina beneficiando a los que más tienen y a los que más gastan. Si hacemos el mismo análisis con la electricidad, se ve exactamente el mismo factor, el mismo efecto. Acá el análisis que hicimos previamente fue hecho con el gas. En el caso de la electricidad, el efecto todavía es más contundente. Si hacemos la distribución del consumo eléctrico, también vemos que sigue una distribución de tipo log normal. Y acá el cuarto cuartil, el grupo de cuarto de la población que consume más, se lleva casi el 50% del consumo de toda la electricidad. De hecho, entre el tercero y cuarto cuartil se lleva prácticamente el 75% de todo el consumo. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y cuál sería la cantidad de electricidad que una familia típico necesitaría para satisfacer sus necesidades? Bueno, en realidad se puede ver de varios estudios de que en realidad, y un poco lo mencionaba recién Julio, el promedio está más o menos en Argentina en aproximadamente 3 megawatt horas por año, y con esta cantidad de energía, una familia típico, sin hacer un uso muy eficiente de la energía, podría satisfacer bastante bien sus necesidades. Sin embargo, haciendo un uso más eficiente, probablemente con el segundo cuartil ya sería suficiente para que una familia típico pueda satisfacer sus necesidades. O sea, de que lo que vemos que gran parte de la energía que está subsidiada, en realidad no se usa demasiado eficientemente. Y esto se puede evidenciar más claramente si graficamos el consumo de energía usada en calefacción en Argentina en función el consumo por metros cuadrados y por años que usamos en Argentina, y lo comparamos con otras ciudades, por ejemplo, de Europa. Esta curva que tenemos acá en la parte inferior, que sería varias ciudades de Europa, muestra cómo varía el consumo en diferentes ciudades, el consumo por años y por metros cuadrados de vivienda, en diferentes ciudades de Europa. En verde tenemos las ciudades que están al norte del río Colorado en Argentina, y como veíamos son bastante más altos que lo que se ven en Europa. Pero si miramos en el sur, notamos algo realmente peculiar. El consumo de algunas ciudades del sur tienen consumos que son entre 4 y 5 veces más grandes que lo que se observa en Europa para las mismas condiciones térmicas. De hecho, hay varios estudios que muestran, por ejemplo, que en Bariloche se usa 5 veces más energía por metro cuadrado que, por ejemplo, en Estocolmo. Y esto muestra otra de las distorsiones que genera los subsidios generalizados como los que se aplican en Argentina. Es decir, lo que promueven básicamente es un sobreconsumo. Ahora, volviendo un poco al consumo de energía en las viviendas, si uno mira cómo se distribuye el consumo de energía, más o menos 25% de toda la energía que se usa en el país va al sector residencial. Y de este sector residencial, ¿cómo se distribuye este consumo? ¿Cómo usamos esa energía en las viviendas? Bueno, el mayor consumo que hay en las viviendas siempre es la calefacción. En segundo lugar es el calentamiento de agua, seguido por el pasivo. El pasivo es el piloto, concretamente. Fíjense ustedes que están casi cabeza a cabeza este consumo de calefacción con el consumo de agua caliente. Luego sigue la cocción.
Y recién acá tenemos el consumo eléctrico, que en realidad constituye más o menos un 20-25% de todo el consumo que hay en una vivienda típica en Argentina. Siendo el primer consumo eléctrico en general la heladera. Y este es un poco serían las características. Ahora, lo que tiene de interesante el consumo en Argentina es que siempre hay un conjunto de consumos claves que van desde la calefacción, la refrigeración, el calentamiento de agua sanitaria, la cocción, la heladera, la iluminación, que básicamente constituyen casi el 88% del consumo. Y esto es interesante porque cuando hablamos de hacer un uso eficiente de la energía, en realidad se trata de concentrarse en relativamente un puñado de consumos, 4, 5, 6 consumos, que son los más importantes que hay típicamente en una vivienda, y en donde es posible hacer un uso más racional y reducir ese consumo. El primero, por supuesto, sería la calefacción. Y esto es muy importante en Argentina por varias razones y tiene un impacto en la economía, y sobre todo en estos días muy grande. Si miramos cómo varía el consumo residencial y el comercial, que está representado acá en el gráfico inferior, como decíamos, es muy termodependiente, es decir, lo que ustedes pueden ver acá a lo largo de los diferentes años tiene picos muy pronunciados y estos picos corresponden justamente al consumo de calefacción. Estos picos son eso. Pero como el consumo residencial y el consumo comercial están en el tope de las prioridades nacionales, esto tiene implicancias muy grandes en el consumo industrial, porque lo que vemos en la parte superior del gráfico lo que son 3 consumos. El consumo de gas, por ejemplo, que se hace en el transporte, que es el GNC. El gráfico que está acá en verdes corresponde al consumo industrial, y el de arriba el consumo de las centrales eléctricas. Entonces, cada vez que aumenta el consumo a nivel residencial, como ustedes pueden ver, acá se produce un pico negativo, es decir, se produce una reducción del consumo, porque todo el consumo se lo está llevando justamente el residencial. Entonces, es necesario cortarle a la industria y es necesario también cortarle ese gas a la generación eléctrica. Y lo tienen que reemplazar por combustibles más caros, como son los combustibles líquidos, y también más contaminantes. Y esto genera un grave problema, porque justamente estos picos son los que obliga a que el país deba acudir a la importación más cara de energía, que es a través de el gas natural licuado que viene a través de barcos. Y acá podemos ver esto. Fíjense ustedes, esta es simplemente la variación del consumo en función de la temperatura. Pero si tuviésemos, tomaron precauciones en diseñar y construir nuestras viviendas usando pautas de aislación térmica que son muy conocidas en el mundo, inclusive en Argentina, como aislar bien las paredes, aislar bien el techo, etcétera, algo que es bastante simple y conocido y que se puede realizar sin mayores problemas, pero quizás no existe la suficiente motivación o incentivos para hacerlo. Este consumo se podría reducir de forma muy, muy simple en prácticamente a la mitad de lo que se consume, es decir, el consumo para calefacción podría disminuirse a la mitad prácticamente sin mayores dificultades. ¿Y qué implicancia esto tendría en Argentina? Bueno, si uno simplemente mejorara la aislación térmica de paredes, techos, aberturas, y acá estaba recién en la audiencia Alicia Baragatti, que ha sido una de las líderes en el sistema de etiquetado de vivienda, estos consumos podrían disminuirse de forma muy notable. ¿Y qué implicancia tendría esto? Bueno, acá tenemos cómo se abastece de gas Argentina. Estos picos que tenemos acá son los picos que ocurren justamente en el invierno. Lo que tenemos en celeste es lo que se produce de gas nacional, la producción nacional. Lo que tenemos en verde es la importación que viene de Bolivia, que es más o menos constante. Y luego, para abastecer estos picos de consumo que ocurren justamente en el invierno, tenemos que hacer uso del gas natural licuado, que es el que se importa y el que está más caro, y el que está justamente en estos días subiendo en forma muy, muy pronunciada. Ya venía subiendo antes de la guerra en Ucrania, pero ahora directamente se ha ido por las nubes. Y esto va a tener un impacto muy grande en la economía del país. Ahora, si nosotros simplemente aislásemos solamente un tercio de nuestras viviendas con
estándares de aislación térmica que son totalmente desconocidos y con tecnología que están disponibles en el mercado, este consumo se reduciría, en lugar de tener la curva que tenemos acá en rojo, que es lo que nos obliga a importar, seguiría la curva esta que tenemos acá en línea punteada roja, que básicamente haría innecesario la necesidad de importar gas natural licuado, que un poco tiene un impacto muy grande en la economía del país, la balanza comercial, y no solamente la balanza comercial, sino también en el déficit del país. O sea, de que básicamente el mensaje que quería mostrar es que los subsidios no solamente son innecesarios, sino que generan hábitos de consumo que son totalmente irracionales, que nos llevan a nosotros a tener que subsidiar más. Es decir, el subsidio además tiene esta desventaja de que es casi como una droga, porque parece resolver un problema, pero en realidad es altamente adictivo y es muy poco elástico, no se puede reducir de forma muy rápido. Y al generar más déficit, genera más inflación y genera más pobreza, con lo cual demanda mayor cantidad de subsidios y cada vez nos enredamos más en esta cadena y desestimula todo tipo de inversión en eficiencia y en otros tipos de energías como podrían ser las energías renovables. En conclusión, mejorando la eficiencia de nuestras viviendas y solamente con un 30% de las viviendas actuales mejoraran sus envolventes de tal manera de disminuir el consumo de calefacción, básicamente haría innecesario la necesidad de importar gas, que es el más caro, que es el gas natural licuado. Además, se promovería el empleo local, ya que las personas que tienen que hacer el trabajo de mejorar las viviendas y la envolvente, ventanas, etcétera, son prácticamente obreros que pueden hacer este trabajo y son mano de obra local. Se paga esto en pesos, no en dólares. Y en el sector residencial, esto permitiría reducir los consumos en forma muy notable. Entonces, la conclusión es que claramente la eficiencia es una herramienta muy útil para mitigar no solamente las emisiones, pero sino también para mitigar la pobreza, ya que al reducir los consumos también se vuelve más accesible el pago de esas facturas y se contribuiría a una mayor inclusión energética, social y económica. Bueno, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes y dejaría esto para si hay alguna pregunta o comentarios que quieran hacer al respecto. Sí, buenas noches. Bueno, muy agradecida por las 3 exposiciones, de las cuales he recordado muchas cosas y he aprendido tantísimas otras. Quiero decirles que veo que se encuentra conectada Verónica Gise, quien fuera secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe y que hoy tiene a su cargo la licenciatura en energías renovables, que tengo entendido que es la única que se dicta en el país. Por favor, Verónica, ¿podría decirnos en qué punto está el tema? ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes, gracias a todos. La verdad que un honor escuchar las exposiciones y solamente me tomo unos minutos para presentar lo que nombraba la doctora. La Universidad de San Pablo Tucumán tiene a partir de este año una licenciatura en energías renovables, de la cual estamos muy orgullosos. Les voy a presentar, si puedo, ahí por lo menos el plan de estudios. A ver si me permite, para que lo vean. ¿Se está viendo? Sí, lo estamos viendo. Muchas gracias. La verdad que nosotros en la Universidad de San Pablo Tucumán interpretó la necesidad de preparar personas para todo lo que ustedes, de lo que estuvimos hablando recién, de lo que nos estuvieron informando, para que en realidad tengamos profesionales que puedan ayudar a crear este futuro que todos necesitamos, pero por eso decidió generar esta licenciatura,
para tener profesionales que sean conscientes de la responsabilidad que conlleva para una comunidad tratar los temas de energías y sobre todo los temas de energías renovables. Obviamente van a estar formados, es una licenciatura de 4 años, con herramientas conceptuales y técnicas que les permitan pensar y ejecutar acciones en el campo energético, pero también que promuevan una mejor calidad de vida para todos. Nuestros licenciados tendrán una sólida formación administrativa, tecnológica y regulatoria para aplicarla en realidad con una visión sistémica e integral, gestionando empresas, proyectos, innovaciones. Nuestro país, entendemos que nuestro país necesita profesionales en todo su territorio para crecer con federalismo y justicia, y por eso la educación a distancia que propone la Universidad de San Pablo Tucumán en este caso, viene a acercar conocimiento y capacidades a todos los que se quieran integrar. En un mundo en el que, como se nombró en algún momento, se vuelve como a descubrir el poder transformador de la energía, tanto para bien como para mal en muchos casos, entendemos que el conocimiento es el que nos va a dar la oportunidad de incluirnos como país, como sociedad, desde un mejor lugar. Así que les agradezco, les voy a dejar un link en los comentarios para al que le interese, el que tenga alguna persona a la que comentarle sobre la licenciatura. Empieza este año, obviamente ahora en abril, y estamos muy contentos de poder lanzarla y ofreciéndola en este sentido también como una de las cosas que dejó la pandemia, en una modalidad absolutamente virtual, y por eso entendemos que podemos ofrecerla a través del foro para todos los que estén interesados. Les voy a dejar el link, y muchas gracias otra vez a Norma por dejarme usar este espacio para promocionar esto que creemos que nos beneficia a todos. Gracias. Gracias, Verónica. Muchas gracias. En honor al tiempo y debido a que todas las preguntas van más o menos en la misma línea, me voy a tomar el atrevimiento de nuclearlas en una sola para los 3 expositores, porque todas las preguntas tienen que ver con los obstáculos, la comparación con los países de la región, y todas rondando en los términos del subsidio, la macroeconomía. Entonces, nucleando lo que le preguntan a Alejandro sobre la matriz energética, por qué el 13% de la demanda abastecida por renovables y no más. A Julio le preguntan por qué en Brasil y en Uruguay la realidad que tiene sobre el aporte de la distribuida es una y acá otra. El tema de los subsidios que también mencionó Salvador. Imaginando que el tema macroeconómico y subsidios es un obstáculo que no existiera, ¿existen otros obstáculos para fomentar estos 3 aspectos? ¿O es solamente un tema macroeconómico de subsidios y de competencia de números? Bueno, si quieren vamos en orden y empiezo yo respondiendo. Bueno, hay una barrera muy importante para el desarrollo de las renovables, que es el financiamiento, ¿no? Cuando no se dispone de financiamiento, hay una gran inquietud de la población, del usuario doméstico, del usuario comercial, del usuario industrial, fundamentalmente en el tema de generación distribuida. Hay una gran inquietud y unas ganas, digamos, de llevar a cabo proyectos de energías renovables muy interesantes. Fíjense que en el concepto de generación distribuida y bajo la ley 27424, bajo el concepto de usuario generador, si bien no se mostró en las exposiciones, pero la Secretaría de Energía hace un reporte, digamos, mes a mes, y hay del orden de los 10 megavatios instalados. Claro, comparativamente con Brasil o con otros países de la región no es nada, pero desde el punto de vista del esfuerzo, digamos, es llamativo, porque Julio lo decía claramente, a tarifa subsidiada es difícil, pero además no hay financiación. Y la financiación que hay, la poca que hay, no es blanda. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto de país, desde el punto de vista económico-financiero, complejo. Ese es un punto. El otro punto es que los que estamos en este tema, creemos que la gente realmente sabe y conoce y está al tanto. Y si bien se avanzó mucho, no se avanzó tanto, porque uno todos los días descubre que hay mucha gente que tiene el desconocimiento de que pueden suceder cosas como las que explicó Salvador, por ejemplo, aplicando conceptos de arquitectura bioclimática, o como las que explicó Julio bajo el concepto de generación distribuida. Entonces me parece que todavía hay una tarea de difusión
importante de todas las instituciones, ¿no? Y el tercero, para terminar para mí, es lo que siempre repito en cada charla, que es perspectiva y planificación. Lo decía Norma claramente en su introducción. Necesitamos perspectiva y planificación de una vez por todas en nuestra querida Argentina. Bueno, no mucho más. Yo agregaría, coincido totalmente con lo que decía Alejandro, dos puntos claves son los subsidios y la falta de financiación, pero agregaría algo que bueno, mencionó Norma también al principio, falta de políticas de Estado. Yo 2 años atrás, antes de hacer una instalación en casa, yo sabía que la cuenta daba mal, pero hicimos junto con mi ingeniero unas estimaciones de cuánto podía ser el ahorro anual. En aquel momento, en el año 2019, nos daba que el ahorro anual podían ser $200. En el 2021 fueron $100. Y la cuenta es trivial. La tarifa estuvo congelada los 2 años, desde el 1 de abril del 2019 hasta el 1 de mayo, creo, del 2019 hasta el 30 de abril del 2021, y el dólar estaba al doble. Entonces, la falta de coherencia con las políticas y de continuidad en las políticas de Estado y en particular en las políticas tarifarias es otra barrera adicional. O sea, uno no sabe qué va a pasar pasado mañana. Entonces, eso desincentiva. Y claro, y por supuesto, si además no hay financiación, estos sistemas prácticamente no tienen costo de operación y mantenimiento. Entonces, todo el costo está en la inversión inicial. Si no hay financiación, es muy difícil que se promueva. Va a crecer como está creciendo, pero no a las tasas y a la velocidad que haría falta. Sí, creo que el problema de los subsidios a la energía son un problema muy serio en Argentina. Es serio por lo que afecta al déficit, es uno de los grandes factores que afecta al déficit, y además lo que genera alrededor de esto, porque desestimula totalmente el desarrollo tecnológico, la innovación y las mejoras, tanto en vivienda como en alternativas energéticas, etc. Y lo peor es que no resuelve el problema esencial que tiene Argentina. No resuelve los problemas de la pobreza, no resuelve los problemas de estabilidad macroeconómica que son tan necesarios para el desarrollo del país. Y cada vez es necesario más subsidios, digamos, porque tal como está planteada la situación, y de hecho esto es lo que ha ocurrido en el último tiempo, el área que recibía subsidios especiales en Argentina, todo el país recibe subsidios, como un poco lo señaló Julio, pero el sur recibe un subsidio especial de energía que prácticamente duplica al del resto del país. Y en el año 2020, como un gran avance, el Congreso aprobó un aumento de lo que sería la región fría en un factor prácticamente de 3, es decir, que no solamente fuimos para reducir los subsidios, sino que conociendo los excesos que generan y las distorsiones que generan los subsidios, este programa se amplió y por supuesto hoy nos toma esta ampliación de los subsidios en el peor de los mundos, porque justamente al haber aumentado los subsidios, se aumentó el consumo, la provisión de gas que teníamos de Bolivia va a disminuir porque Bolivia no puede cumplir con lo pactado, con lo cual vamos a tener que importar más gas natural licuado en el momento peor que nos podía ocurrir, que es justamente en este momento. O sea, de que, fíjense ustedes, hicimos las cosas de tal manera que nos ponemos en la situación más vulnerable y en la situación más débil, que en realidad no nos resuelve un problema, sino que nos generan mucho más problemas de los que teníamos al principio. Gracias, Salvador, Julio y Alejandro. Doctora, podemos ir cerrando
De acuerdo, pero antes quiero decirles que este ciclo de conferencias 2022 contará también con eximios oradores. Y por nombrarles a los 3 próximos, de aquí a junio, les digo que en abril va a exponer la doctora Alicia Dickenstein, que es profesora en matemáticas en la Universidad de Buenos Aires y que ha sido Premio L'Oréal UNESCO 2021 a Mujeres de Ciencia. Luego, el doctor Juan Cruz Estrada Vigil, investigador senior en materias oscuras en Chicago, en los Estados Unidos de América, y la doctora Laura Frula, investigadora principal de la misión SAOCOM, que es un sistema de 2 satélites que realizan observación terrestre de la Agencia Espacial Argentina, la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Así que, bueno, les agradezco mucho. Reitero, sabía algunas cosas y aprendí muchas más, así que les estamos muy agradecidos. Hasta siempre.